demencia, lo que me interesa a mí son las características clínicas. Vamos a ver primero la demencia tipo Alzheimer. Generalmente es una demencia que se presenta en pacientes mayores de 65 años y aproximadamente representa una de las demencias más frecuentes. Más o menos 7 de 10 pacientes van a tener una demencia de tipo Alzheimer. ¿Y cómo es la presentación clínica? Básicamente, lo que va a afectar es la memoria episódica. Recuerdan que la memoria episódica es la memoria, es lo que nosotros recordamos o se refiere a los eventos que vivimos. Lo que recordamos hace 5 minutos, 1 hora, una semana atrás. Esa es la principal queja en estos pacientes, trastorno en la memoria episódica. Con el tiempo lo que se va a producir es una alteración en la memoria semántica. Recuerdan que la memoria semántica es el significado de las cosas, los conceptos. En estas alteraciones de la memoria, ¿el paciente se da cuenta o es un tercero el que lo hace consultar por esto? Buena pregunta, no, habitualmente no se da cuenta. Tiene un problema de reconocimiento. Sí, eso ya, cuando no se da cuenta, estamos en presencia ya, te diría, de la demencia tipo Alzheimer. Después puede estar el deterioro cognitivo leve, que sí se da cuenta, pero cuando el paciente no se da cuenta de su trastorno, sí, ya estamos en presencia de un signo bien categórico. Bien. Recuerden entonces que esta demencia de tipo Alzheimer va a presentar un perfil de tipo amnésico. Básicamente, la esfera cognitiva más frecuente es la memoria, es la que más está afectada. Bien. También lo que vamos a tener es un problema del lenguaje. Básicamente, va a tener un problema en la denominación. El lenguaje tiene, como dije, la parte de expresión, comprensión, expresión es lo que estoy haciendo yo, comprensión, lo que están haciendo ustedes, y después hay dos esferas, que es la denominación y la repetición. Bueno, acá tienen problemas en la denominación, básicamente, y después van a tener un problema con el correr del tiempo, y mientras avanza la demencia, una fascia de expresión van a tener. Muy importante la alteración de la esfera visoespacial. El paciente tiene dificultad para reconocer los lugares, dificultad para encontrar objetos a simple vista, es decir, que vieron que en su casa uno sabe dónde están las cosas, dónde está el sillón, dónde está la cama, se pierden con eso. O una situación más grave sería que se desorienten en el barrio o en su propia casa. ¿Okay? Después va a haber apraxias y agnosias. Por ejemplo, el paciente va a tener dificultad para ponerse una remera, un pantalón. Eso es una apraxia. Y las agnosias van a tener problemas en el reconocimiento. No reconocen rostros familiares. Bueno, por supuesto, no reconocen su propia enfermedad, tienen problemas en el reconocimiento. Y también recordar que la enfermedad tipo Alzheimer tiene afectación de la función ejecutiva, es decir, hay dificultad para realizar tareas complejas o razonar. Esto es dentro de la función ejecutiva. Pero, ¿qué se tienen que llevar ustedes de esto? Que la demencia tipo Alzheimer tiene primero un perfil amnésico, es decir, que tiene afectado principalmente la memoria episódica, el lenguaje y la función visoespacial. Eso es bien típico de la demencia tipo Alzheimer. ¿Quedó claro? La memoria episódica, el lenguaje, alteración en la denominación, y la función visoespacial. La función visoespacial es bien característica de la demencia tipo Alzheimer. Y por supuesto la queja está en la pérdida de memoria. ¿Esto por qué
¿Por qué el trastorno de la memoria? Porque generalmente el problema está en lo que es el hipocampo, que es la parte más interna del lóbulo temporal y que es el encargado de la memoria episódica. ¿Ok? Todo lo que es el circuito de la memoria, no sé si recuerdan o lo han visto, que es el circuito de papel, que es el hipocampo, los cuerpos mamilares, el tálamo, todas estas estructuras que están acá. Pero si ustedes tuvieran que recordar, recuerden el hipocampo. El hipocampo es el que está relacionado con la memoria episódica. Entonces el problema está ahí. Recuerden que la demencia es una enfermedad neurodegenerativa. Cuando hablamos de una enfermedad neurodegenerativa, estamos hablando que se forman proteínas en forma anormal. Recuerden que las proteínas cumplen una función dentro de la célula, entonces dentro de la célula, dentro del mecanismo celular detecta que esa proteína está mal, tiene una falla, por lo tanto no se puede usar y se produce una acumulación de proteínas que son anormales que terminan produciendo lo que es la muerte neuronal. A eso me refiero con enfermedades neurodegenerativas, a la acumulación de proteínas, que en el Alzheimer es la proteína beta amiloide. Bien. Con respecto a los aspectos conductuales, como es la depresión, la apatía, la ansiedad, la agitación, las alucinaciones, etc., en el Alzheimer no se da en una etapa temprana, se da en una etapa tardía, en una demencia que está muy, pero muy avanzada. Esto traten de recordarle porque un Alzheimer no debuta con trastornos conductuales, debuta más con la memoria episódica. Igualmente, cuando está muy avanzada la demencia, sí voy a tener estos trastornos conductuales. Vemos acá una resonancia. El hipocampo dijimos que es la parte más interna del lóbulo temporal, que es esto. Este es el hipocampo. Entonces tenemos una resonancia del día 0. Al tiempo, miren la atrofia que tiene acá en el hipocampo. Si ustedes comparan esta partecita con esto, ven que es muy clara. Ven la atrofia de este lado también. Y acá ya hay una atrofia muy, pero muy marcada. Este es el seguimiento que uno hace en un paciente que tiene una demencia tipo Alzheimer. Lo mismo acá, miren acá en un corte coronal, tenemos el hipocampo, que es la parte más interna del lóbulo temporal, día 0, al año y medio ya hay un poco de atrofia. Si lo comparan esto con esto, si ustedes se fijan en el surco hay atrofia, y acá hay una atrofia muy, pero muy marcada. Acá lo tienen más grande, cómo se va atrofiando el hipocampo. ¿Qué tratamiento tenemos para las demencias de tipo Alzheimer? Tenemos ahí en este momento 3 tipos de tratamiento: el donepezilo, la galantamina y la rivastigmina. El hipocampo, las neuronas del hipocampo manejan como neurotransmisor la acetilcolina. Entonces, si hay una disminución de la población neuronal del hipocampo, la acetilcolina va a estar en menos. Entonces lo que hacen estos fármacos es aumentar el pool de acetilcolina, pero en realidad no curan la enfermedad, es como un paliativo, retrasa la progresión. Entonces hay 3 drogas: el donepezilo, galantamina y rivastigmina. Cualquiera de los 3 es efectivo. Acá tienen, después si lo quieren leer tranquilo, las dosis. El donepezilo se comienza con 5 miligramos y al mes aumenta a 10. La galantamina 8 miligramos y al mes aumenta a 16 miligramos. Y después están la rivastigmina, viene en parches. Acá viene de 5 centímetros y 10 centímetros. Se comienza con 5 centímetros y al mes se aumenta a 10 centímetros. Es un parche que se va aplicando en distintas partes del cuerpo. Todos los días un parche diferente. La memantina es otra droga que se usa en la demencia tipo Alzheimer, pero se da en estadios muy avanzados. Se asocia a una de estas 3. Y tenemos la memantina, se comienza acá tienen la dosis, con medio miligramo
perdón, en la semana 1, 5 miligramos, en la semana 2, 10 miligramos, en la semana 3, 15 miligramos, y en la semana 4, 20 miligramos. Uno tiende acá no a repartirlo acá como está en cada 12 horas, sino en una sola toma. En una toma de 20 miligramos. 20 y ahora viene de 28. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, ¿quién me repasa? Vamos a hacer un breve repaso acá. Entonces, el concepto de demencia, ¿cuál es? ¿Alguien que pueda repasar? ¿Joana? Son enfermedades neurodegenerativas que están asociadas a la acumulación de proteínas. En el caso de Alzheimer vamos a tener la beta amiloide. Pero está bien, es el concepto de demencia tipo Alzheimer, pero el concepto de demencia en general, ¿te acordás o no? Cuando hay una alteración cognitiva y o conductual y que afecta la vida diaria de la persona. Claro. Muy bien, perfecto. ¿Y la diferencia con deterioro cognitivo leve, cuál es? ¿Joana o Juliana? Que afecta la calidad de vida, digamos, y el otro no afectaba la calidad de vida, el deterioro cognitivo. Es leve, no afecta No afecta. la vida diaria, en cambio la demencia sí. Esa es la diferencia. Bien, perfecto. Ahora sí, Joana, entonces tenemos una demencia tipo Alzheimer, vos dijiste el concepto, ¿y cuál es la clínica? ¿Cuál es el perfil de un paciente que tiene o que sospechamos una demencia tipo Alzheimer? Te va a decir, bueno, a ver, acá un paciente que no tiene factores de riesgo vascular, no es hipertenso, no es diabético, no es dilipémico, la queja va a ser por, ¿cuál es la queja que viene en el consultorio? Por alteraciones en la memoria episódica. Sí, perfecto, la memoria episódica. Después, ¿cuál se afecta? La memoria episódica, después sigue. Y la memoria a largo plazo era la que más se conservaba. Primero se afecta la Esa- episódica. y después ¿qué tipo de memoria le sigue? ¿Te acordás? ¿Alguien que la pueda ayudar? La semántica. La semántica. La semántica, exactamente. La semántica que se refiere a los conceptos o el significado de las cosas. Bien, después, ¿qué otra esfera cognitiva afecta a Joana? Afecta al lenguaje y después a Muy lo bien, visoespacial. la función. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? En el lenguaje se alteraba la denominación, sobre todo. Excelente. Después con el correr del tiempo, básicamente va a afectar o va a tener una fascia de expresión, no le van a salir las palabras. ¿Y la función visoespacial de qué manera se manifiesta? ¿Qué te va a referir la familia? Que no reconoce, digamos. Va a tener apraxia y agnosia. Eso sí, pero la función visoespacial, ¿cómo te la van a...? Que es muy característica del Alzheimer. La función visoespacial, Clara, ¿vos prendiste la cámara para hablar o para...? No, si quiere contesto, no hay problema. Bueno, ¿te acordás cómo se manifiesta la función visoespacial? Por lo que anoté, como que la familia va a referir que no se acuerda dónde está, por ejemplo, el sillón de la casa o dónde tiene guardadas ciertas cosas, o también que se puede perder en el barrio, también, eso también. Excelente, lo va a referir así, que se pierde en el barrio. Primero que ¿saben cómo se desorientan con las calles, no se ubican, o que lo encontraron perdido y no sabía cómo volver a la casa. Eso sería algo más grosero y más grave, sería que se pierda dentro de la casa, que no sepa dónde está. ¿Okay? Eso es bien típico del Alzheimer. ¿Okay? Bien. Y por último, preguntarles que esto
pregunto mucho en el examen, ¿qué perfil va a tener un perfil amnésico? Esto es fácil. El que me dice otra cosa o no sabe, no más. ¿Perfil amnésico o disejecutivo? Amnésico. Amnésico, chicos. Perfecto, perfecto. En la valoración neurocognitiva va a tener un perfil amnésico y las áreas afectadas, vuelvo a repetir lo mismo. Memoria episódica, lenguaje y función visoespacial. Pero los problemas conductuales, ¿es característico el Alzheimer? ¿Es típico? No, no era de la demencia post-frontal. Muy bien, no es típico, no es típico. Se da en etapas muy avanzadas del Alzheimer. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos a seguir con la otra ahora, con la otra demencia. Bien, perfecto. Vamos a seguir ahora con la demencia cuerpo de Lewy, que es la segunda en frecuencia. En pacientes mayores de 65 años es la segunda en frecuencia, está subdiagnosticada, o porque no la conocen, no la reconocen, o se confunden con otras enfermedades. Acá, bueno, acá lo que pasa es que hay una acumulación de las proteínas de la alfa-sunecleína en distintas, diríamos, en distintos sectores, por ejemplo, en la corteza cerebral, pero también en el tronco cerebral. En el tronco cerebral es lo que nosotros os vamos a ver después, que es la enfermedad de Parkinson, pero esta acumulación de proteína en la corteza cerebral produce la demencia. Esta proteína tiene una característica, tiene una característica que es la de una vez que se inicia, por ejemplo, si una enfermedad de Parkinson, que esta acumulación de proteína de la alfa-sinucleína está en el tronco, pero se propaga hacia la corteza cerebral. Es decir, que una enfermedad de Parkinson a la larga puede desarrollar una demencia. Y así como si comienza en la corteza, que sería la demencia cuerpo de Lewy, puede ir hacia el tronco y producir produce un parkinsonismo. Bien. ¿Cuál es la presentación clínica acá de la demencia cuerpo de Lewy? Totalmente diferente al Alzheimer. Dijimos que en la demencia tipo Alzheimer, la afectación es la memoria episódica. Acá no, acá lo que va a predominar son los síntomas conductuales. Puede debutar con depresión, apatía, y es muy característico que tengan alucinaciones visuales, pero un paciente que me venga con un problema cognitivo y tenga alucinaciones visuales, a la cabeza va la demencia cuerpo de Lewy. Las alucinaciones visuales bien característicos de la demencia, así como los delirios también. Entonces va a debutar con síntomas conductuales. En la esfera cognitiva lo que va a tener básicamente es un perfil disejecutivo, alteración en las funciones ejecutivas, no en la memoria, sino en las funciones ejecutivas. Y también esta va a afectar la función visoespacial, pero no va a tener problema de memoria como en el Alzheimer, sino un problema disejecutivo. Y por supuesto, al examen físico, uno lo que va a encontrar es un parkinsonismo. Parkinsonismo, para que ustedes ya después vamos a ver en la próxima clase, es una lentitud en los movimientos voluntarios. Entonces va a haber, básicamente uno lo mide evaluando la marcha y va a tener una marcha a pasos cortos, con el tronco inclinado. Después vamos a ver los signos parkinsonianos. ¿Ok? ¿Quedó bien claro esto? Bien que es muy, pero muy diferente a la demencia tipo Alzheimer. Un dato muy importante a tener en cuenta es que si ustedes tienen que recordar cuál es el concepto de demencia cuerpo de Lewy, cuál es la clínica, dijimos entonces las alucinaciones visuales, el parkinsonismo,
Y esto es muy importante, la fluctuación en la esfera cognitiva. Hay días que está bien y hay días que está mal. El paciente lo va a referir, doctor, hay días que es una luz y hay otros días que dan ganas de matarlo, fluctúa. Y lo que va a haber es un trastorno del sueño REM. Tienen muchas pesadillas y muchos movimientos motores. En el sueño REM predomina la atonía. Estos pacientes todo lo contrario, se mueven para todos lados. Bien. Y otro dato importante dentro de estos datos clínicos de apoyo serían estos tres que están acá primero, que es la sensibilidad a los antipsicóticos, es decir, si yo tengo una demencia a cuerpo de Lewy que viene por alucinaciones, y un psiquiatra que no está atento o no conoce esto y le da haloperidol, les puedo asegurar que lo manda a terapia intensiva al paciente. Tienen una sensibilidad a los neurolépticos típicos, haloperidol, todo lo que sea, haloperidol de la cabeza, bueno, la risperidona, todo lo que son neurolépticos típicos está contraindicado. Por eso este tipo de demencia hay que... ¿Por qué? Se medica... ¿Cómo? Perdón, ¿por qué tienen esa sensibilidad? Porque, Joaquín, porque como produce un Parkinson por los receptores dopaminérgicos. Entonces, si vos le das un neuroléptico que te bloquea estos receptores, te produce una lentitud en el movimiento. Por ese motivo. Acá lo que está afectado son todo lo que es la vía dopaminérgica. Entonces, si vos le das un bloqueador de la vía, a estos pacientes les faltan dopamina. Entonces, si vos le das un bloqueador, lo agravás. Por eso se da la quetiapina o la clozapina, que son los neurolépticos atípicos. Y es muy común que tengan caídas e inestabilidad postural, mucha falta de equilibrio con caídas. Pero tienen que, diría, el cuadrito de arriba es lo que tienen que saber. Y esta partecita que también cursan con los síntomas conductuales. Síntomas conductuales, alucinaciones visuales, parkinsonismo, la fluctuación cognitiva, hay día que está bien y hay día que está mal, y estas tres características. Bueno, esto después lo voy a pasar acá. Con respecto al tratamiento con los síntomas conductuales, se dan inhibidores de la colinesterasa, que son el donepezilo, la ribastimina y la galantamina, que son los medicamentos que se dan para el Alzheimer, la clozapina y la quetiapina, pero muchos eligen la quetiapina porque la clozapina se necesitan controles de hemograma, porque produce plaquetopenia. Y en la sintomatología cognitiva vamos a dar los inhibidores de la colinesterasa, la memantina no. Y para el síndrome parkinsoniano vamos a dar dosis baja de levodopa, que esto lo vamos a ver en Parkinson, no se preocupen que lo vamos a ver bien. Bien. Entonces, repasando. A ver, alguien que no haya participado. No los conozco. Acá están los nombres. Lucía Hernández. La profe, sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien, así, porque no están detrás de la cámara. Pueden prender la cámara, no hay problema, así los conozco, porque si no. Entonces, la demencia. Ahí está, muy bien, Facundo. Bien, por fin. Ahí estamos. Así, vamos, claro, prendan así los veo a todos, porque si no, además así los conozco, los puedo ubicar, si no, después en el examen no. Entonces, la demencia cuerpo de Lewy, ¿qué característica vas a tener, Lucía?
Tenías conductual, que eran las alucinaciones visuales, tenías parkinsonismo, fluctuaciones, como que un día estaba bien y otro no estaba bien. Eso es fluctuaciones, tenés que decir, fluctuaciones en la esfera cognitiva. Fluctúa en la esfera cognitiva, es decir, hay días que está bien lúcido, hace las cosas, y hay otros días que no. Y lo que vos dijiste, acordate, las alucinaciones y el parkinsonismo. Esa es la triada. Después, ¿qué más puede tener? Después hay otros síntomas conductuales aparte de las alucinaciones. ¿Te acordás cuáles son? Por ejemplo... No. ¿Sí? ¿Delirio pasar? Delirios, ¿qué más? Ay, no me acuerdo. Depresión, apatía, pero la característica son las alucinaciones visuales. Entonces, alucinaciones visuales de la cabeza, pero después puede tener delirio, depresión, apatía, fluctuación en la esfera cognitiva, y al examen físico encontramos un parkinsonismo. Entonces, este paciente, ¿a quién va a consultar? ¿Va a consultar a un médico clínico, a un neurólogo o a un psiquiatra? ¿La familia dónde lo va a llevar? ¿Qué creen ustedes? A un clínico. A un psiquiatra, por las alucinaciones visuales. Claro. Claro, Joaquín, lo va a llevar, la queja más importante de la familia no es lo va a llevar les puedo asegurar que lo va a llevar un psiquiatra porque que ve cosas, que está con delirio. Entonces, el psiquiatra tiene que estar o conocer las demencias, porque puede cometer un error, porque lo más fácil es tratar las alucinaciones con los neurolépticos típicos y acá están contraindicados. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Qué perfil en la evaluación neurocognitiva voy a tener? ¿Perfil amnésico o disejecutivo, Lucía? Este era disejecutivo. Excelente, perfecto, bien. Perfecto. Tratamiento, ¿se acuerdan? Vamos a dar se puede dar el mismo tratamiento de la demencia tipo Alzheimer, donepezilo, galantamina, rivastigmina. Muchos autores recomiendan más la rivastigmina acá en estos casos. Y para la parte conductual, ¿recuerdan qué medicamento vamos a dar? Para las alucinaciones es la quetiapina. Clozapina. La clozapina generalmente no, porque es muy poco, porque requiere control. Esa es la que da la ketopenia, dijiste. Sí. No? Además, la farmacia te lo da con un hemograma, que las plaquetas estén bien. Entonces es muy complicado, entonces tratan de evitarla y es la quetiapina. Y para el parkinsonismo, dosis baja de levodopa. ¿Quedó claro? Vieron que es totalmente diferente a la demencia tipo Alzheimer, nada que ver. ¿Ok? Bien. Vamos a ver la última demencia. Bien. Bueno, y la demencia... ¿Sí? ¿Alguien habló? A ti quería preguntar, alteraciones visuales, ¿como qué te han referido, por ejemplo? Las alucinaciones visuales ven cosas, Facundo. Ven cosas. Por ejemplo, había una que veía arañas, puras arañas que ¿cómo se llama? O por ejemplo, una que tenía hormiga y que le picaban y tenía, viste, estaba lastimada porque se rascaba. Son distintos tipos de alucinaciones que pueden ser que no molestan al paciente, o alucinaciones bastante pesadas que molestan al paciente y a la familia. ¿Okay? Bien, o que ven cosas. Bueno, y la tercera demencia neurodegenerativa es la degeneración frontotemporal, o la demencia frontal, como quieran llamarla, o enfermedad de Pick. Tiene 10.000 nombres, pero vamos a ponerle uno, que es la degeneración frontotemporal. Ese sería el nombre correcto. Lo pueden encontrar como complejo Pick, enfermedad de Pick, demencia frontotemporal. Bueno, no, es degeneración frontotemporal. Esa sería
el nombre correcto. Acá generalmente la acumulación, esto no es necesario que lo sepan, pero es una acumulación de la proteína tau, principalmente, es la segunda demencia en personas menores de 65 años. ¿Sí? La primera sigue siendo el Alzheimer, pero en menores de 65 años, la segunda es la frontotemporal. En cambio, en mayores de 65 años, la primera es el Alzheimer y después sigue la demencia cuerpo de Lewy. Y acá la clínica, voy a tener una clínica con síntomas conductuales y o trastorno del lenguaje. Acá no voy a tener problemas de memoria. O tengo problemas de conducta o problemas del lenguaje. O los dos, conducta y lenguaje. Bueno, si este es un cuadrito que yo quiero que es lo que tienen que saber. Este cuadrito es el que tienen que saber, que la degeneración frontotemporal, la presentación puede ser una variante conductual o frontal se llama, que acá generalmente el paciente puede ser que cambie la personalidad, que esté más, que haga chiste, que esté más desinhibido, o todo lo contrario, que esté deprimido o con una apatía importante. Un paciente que antes le gustaba reunirse con los amigos, hacer reuniones familiares, no sale de la habitación, es decir, cambia la personalidad. Esa es la manera de presentarse de este tipo de demencia. O puede afectar la parte del lenguaje, que se llama variante temporal o afasia primaria progresiva. Y acá el paciente lo que va a tener es, yo para no complicarle la vida, porque esto es muy del neurólogo, pero si ustedes quieren, si están interesados, se los explico, no hay ningún problema. Yo lo que quisiera, para hacérselas bien simple, la variante temporal o la afasia primaria progresiva, el paciente tiene un problema en el lenguaje, no le salen las palabras. Es decir, tiene una afasia de expresión. Ese sería el prototipo más frecuente. Es decir, acá el paciente no es que de un día para el otro perdió el habla o no le salen las palabras, sino que, por ejemplo, la familia refiere que hace unos 6 meses, o vienen a la consulta, que el paciente refiere que hace 6 meses que no le salen las palabras, y que en los últimos 2 meses el problema se ha incrementado. Entonces, cuando uno le escucha hablar, tiene un habla entrecortada, le salen las palabras mal, no le salen las palabras, quiere decir algo y no le sale. O el otro problema que puede tener, ese es lo más frecuente, el otro problema que puede tener es una demencia semántica, que acá el problema está no en la fluencia, porque va a hablar bien, pero lo que pierde es el significado de las cosas. ¿Y cómo se evalúa eso? Si yo le presento algo, ¿qué es esto? Le muestro una lapicera, por ejemplo, el paciente no sabe qué es. ¿Por qué? Porque perdió la parte conceptual. Esa es la demencia semántica. Bien. Entonces acá en este cuadrito también está muy bueno. Vemos la variante frontal. ¿Cuáles son los síntomas? Cambio en la personalidad, y en la afasia primaria progresiva es un trastorno del lenguaje, va a tener una afasia de expresión, y en la demencia semántica, miren acá, pérdida del significado de las cosas. Hay una pérdida del significado de las cosas. Bien. Tratamiento no hay mucho, es una demencia, la verdad, que es devastadora para la familia, pero los estudios que hay son sobre los inhibidores de la recaptación de la serotonina, básicamente con la trazadona, pero para mejorar la parte conductual, pero bueno, no hay mucho tratamiento. O cuando se pone muy áspero, que la verdad que a la familia realmente quedan agotados,
a veces es necesario los neurolépticos, darle o con la ayuda de un psiquiatra, acá sí, porque la verdad que es muy, cuando tienen, sobre todo, cambio en la personalidad, que tienen conducta desinhibida. Cuando digo conducta desinhibida, son conductas muy, ¿cómo les puedo decir? Muy pesadas, por ejemplo, que el abuelo se saque los pantalones delante, qué sé yo, pasan un grupo de personas y se saca los pantalones, dice comentarios totalmente referidos a la esfera sexual, a ese tipo, o de la nada hace sus necesidades en el patio, en la cama, en donde sea, sin importar nada. Entonces eso, la familia, la verdad que viene muy, muy angustiada a la consulta, ¿okay? O también que la abuela está que está muy, digamos, metido en lo que es la esfera sexual y la persigue a su esposa, que antes no pasaba esto. Entonces vienen todos asustados que qué le pasó. Este no es mi papá, la hija dice, este no es mi papá, es otra persona, y vienen realmente muy angustiados. ¿Okay? Bueno, repasamos entonces, David, ¿te animás? Sí, Bueno, generalmente entonces esta demencia va a afectar lo que es lóbulo temporal y frontal, Ajá, también por acumulación de proteínas tau. Y bien. con respecto a la clínica, lo más importante son los síntomas conductuales cuando hay afectación más que nada frontal, y problemas en el lenguaje cuando hay afectación temporal. Bien, perfecto, excelente. Perfecto. Y Está entonces, tratamiento trazadona. exactamente. Acá el perfil en la valoración neurocognitiva va a ser netamente un perfil amnésico o Dice dice ejecutivo. ejecutivo. Dice. Dice ejecutivo. Perfecto. Bien. Esperen que les voy a mostrar un video de un paciente. Este es un video del, ahora que se ha vuelto famoso y político, del doctor Manes. Ya lo compartimos. ¿Estamos? ¿Cómo está usted? ¿Quiere correr? Ven todo el video, ¿cierto? Ahora Sí, lo sí. pausé. Ok, ahí va. ¿Cómo está usted? ¿Quiere correr una carrera? Perdón, ¿lo escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Sí, lo escuchamos bien. ¿Cómo está usted? ¿Quiere correr una carrera? Usted sabe que yo no sé si son las pastillas o qué, me da ganas. Le juro, le estoy diciendo la verdad. ¿Pero qué le pasa? ¿Usted tiene algún problema médico? No. Nada. No, tomo las pastillas que tengo que tomar. ¿Pero por qué? ¿Hay un problema? ¿Tiene Y que... me lo dieron, no sé por qué, yo las sigo tomando. ¿Pero para usted hay algún problema? No. ¿Cómo está usted? Bien. ¿De 1 a 10 cuánto? 100. No, pero yo me siento... ¿Quiere que me...? ¿Pero por qué viene a verme a mí? ¿Qué problema médico tiene? Lo vengo a ver porque le estoy contando algo para decir, este viejo está loco, no está loco, le cambio esto, no le cambio. No, en serio, doctor. ¿Pero algo le pasa a usted? ¿Le pasa nada? No me pasa nada, hasta ahora nada. Bárbaro. Cuente un poquito. Sí, la gente, van gente, por ejemplo, clientes que lo conocen de mucho tiempo, ¿no es cierto? Y coman bien. Ahora cambió el temperamento de él. Él siempre era más vale retraído, de poco hablar. Ahora está muy dicharachero con todos, habla y le cuenta los estudios que le hicieron, que si el marcapaso le parece que se le para y le pega y le vuelve cosas así que inventa. Pero la gente le cree. ¿Y la gente qué dice? Y nada, y se ríe, le sigue la corriente y después le dice a Huguito, qué bien que está tu papá y qué bien que lo veo, qué va a estar mal. Y cuando la gente dice eso, ¿usted qué piensa por dentro? Ay, yo pienso, si tuvieran que ver lo que todo el día, ¿no es cierto? Ahora le estaba diciendo a él que me preguntó 20 veces, ¿y acá qué hacemos? ¿Y de acá dónde vamos? Y tenemos que volver al hotel y nos vamos a Concordia y se olvida de todo instantáneo. O sea que a la gente que no es experta le parece normal. Le parece normal, sí, le parece normal.
Inclusive al médico le parece normal. Ahí Claro, sí, no se dan cuenta, ¿no? ¿No se dan cuenta que cambió la personalidad? No se dan, y gente más que no lo ha conocido antes que no ve como hasta ahora. Y con los nietos también, y por ahí le hablan idioma, y el abuelo habla chino, y él tenía cuando empezó a trabajar un patrón que era alemán, y por ahí le dice Sprachindó, y él habla alemán, porque yo le atendía el teléfono, le dice, pero todos son inventos, es mentira que va a saber alemán, ¿no? Se le da todo por esas cosas, medio divaga, como quien dice, ¿no es cierto? Bueno, y la gente se ríe, lo toma como... Inclusive es más simpático que antes. Claro, mucho más simpático, cambió la personalidad completamente. Los números, las cuentas, ¿cómo está ahí? Claro. ¿Lo vieron? ¿Vieron bien el video? Bien, se lo muestro porque es bien categórico. Acá el motivo de consulta, ¿cuál es? ¿Qué pasa con el paciente? Cambio de la personalidad. Cambio de la personalidad. Y eso es cuando hay un cambio, primero, que acá no va por problemas de memoria, sino va porque la señora está muy angustiada porque está diciendo en síntesis, este no es mi esposo, yo no lo conocí así, entonces ese es el motivo de consulta. Y si uno hace un estudio cognitivo, van a encontrar que hay una falla o un perfil disejecutivo. ¿Recuerdan cuáles son ¿cómo se llama? Las funciones ejecutivas? ¿El concepto cuál era? A ver. María Sol, que te veo... ¿No? Así, sincera. No. Son No me acuerdo. aquellas funciones que permiten llevar a cabo objetivos, digamos. Creo que Bien. era planeación, coordinación. Bien, vamos, María Sol, así, bien. Memoria del trabajo, el otro. No me cierre el micrófono, ¿cómo? Seguí. Planificación, ¿qué más? No, hasta ahí llegué, no me acuerdo. Planeación. Es un conjunto de herramientas que tenemos para desarrollar o resolver los problemas de la vida diaria, o con un fin, o con un objetivo. Entonces, la capacidad que tenemos para planificar, ¿qué más? Para organizar, para armar una estrategia, pensamiento abstracto, saber lo que está bien y lo que está mal, la conducta inhibitoria. ¿Qué más? La memoria de trabajo. Es todo un conjunto de herramientas que nos sirven para realizar dos actividades al mismo tiempo también, en forma simultánea. Todo eso es función ejecutiva. ¿Ok? Entonces es muy, pero muy importante. Entonces cuando yo digo un perfil disejecutivo, fallan todas estas, falla la planificación, la conducta inhibitoria, no tiene una estrategia, pero la memoria episódica está impecable. ¿Ok? Vamos a seguir con el video y vamos a ver el test que le hacen, que es para evaluar estas funciones ejecutivas. Y el video, vamos a ver. ¿Cómo está usted? El primer test se trata de también la función ejecutiva, es todo lo que es programación motora, que ya van a ver es realizar un acto motor, que serían las praxias. Eso también está dentro de la función ejecutiva. Vamos a ver. Que me copie. Primero mire. ¿Escuchan bien el video? Sí. Ok. Vamos primero con la programación motora, que se llama el test de Luria, que le va a dar un acto motor para que haga. Generalmente, a ver, esperen un minutito, que les voy a explicar algunas cositas. Generalmente estos pacientes tienen también conductas perseverantes. Yo le hago, por ejemplo, o reflejos primitivos que son de prensión. Las conductas perseverantes, si yo le hago, por ejemplo, que haga un acto motor simple, como el test de Luria es puño, canto, palma. Puño, canto, palma.
Entonces un paciente puede hacer puño y le da el puño, no sale de eso. Es una conducta perseverante. Los reflejos de prevención es que si yo, por ejemplo, le rozo la mano, es un reflejo que está en pediatría, ¿no es? Ya ni me acuerdo. Es en pediatría, Sí. ¿Por qué? Porque es un reflejo de involución. Entonces yo le toco al paciente, me agarra. Es un reflejo de prevención. Y también lo que va a fallar acá es la conducta inhibitoria. No pueden inhibir. Si yo te digo no, es no. Y no lo tenés que hacer. En cambio acá, si uno le da una tarea, por ejemplo, ¿cómo evalúa esa conducta inhibitoria? Yo, por ejemplo, yo le digo, bueno, mirá, cuando hago esto, vos tocas una, pero cuando yo hago 2 veces, no tenés que hacer nada. Eso es inhibir, decir que no. Entonces, 2 veces no tenés que hacer nada. Entonces, cuando uno le hace las 2 veces, el paciente no tiene el freno inhibitorio y toca. Eso evaluamos. ¿Quedó claro? Eso es lo que vamos a ver en el video. O, por ejemplo, también la inhibición, por ejemplo, si yo te digo, una pruebita es, yo te digo una frase, por ejemplo, Pedrito compró kiosco Pedrito compró kiosco, que uno diría caramelo, chupete. Bueno, tenés que decir una palabra que no tiene nada que ver con la oración. Entonces, Pedro compró en el kiosco, qué sé yo, zapatos. Vos estás inhibiendo lo que tenés que decir correctamente y decís otra cosa. Y como no lo pueden hacer, te dicen caramela, chupetina y que dale. Eso es lo que se evalúa en este tipo de pacientes. Ahora vamos profe, o sea que la conducta inhibitoria no es solamente en la actitud social, sino también en la vida diaria, o sea, hasta en eso se inhibe. Ah, yo pensaba que era solo social. Totalmente. Bueno. Es como, bueno, ¿qué pasa cuando uno toma alcohol? Se desinhibir. Muchas cosas. Ahora me dicen que todos toman Levité, y ahí yo apago la cámara y me voy. Te desinhibís. Cuando uno toma alcohol, lo que se hace es, la conducta inhibitoria, que depende del lóbulo frontal, se anula. Entonces, bueno, eso es lo que pasa en una demencia frontal. Bueno, vamos a ver el video. ¿Cómo usted? 3. Perdón. ¿Lo escuchan el video? 1. Bueno, muy bien. ¿Lo escuchan? Sí, ¿O no? sí. Ah, ok, perdón. Vamos acá. Que me copie. Primero mire. Puño, canto, palma. Sí. Puño, canto, palma. Hágalo conmigo. Sí. Puño, canto, palma. Puño, canto, palma. Siga. Puño, canto, palma. Puño, canto, palma. Puño, canto, palma. Excelente. Ahora, cuando yo golpee la mesa una vez, usted la golpea 2 veces. Sí. Yo la golpeo 2, usted 1. Ahora los cambio. Una, Ajá, y lo yo dos. alterno. Ajá. Una, Y yo 2. muy bien. Ahora escúcheme. Yo golpeo 1 y usted 1. Yo 2, usted ninguna. Yo 1. Muy bien, excelente. Ahora le voy a decir unos números. Quiero que me los diga de atrás para adelante. Si yo le digo 5, 1, usted me dice... 1, 5. Exactamente. 4, 9, 3. 3, 9, 4. Muy bien. 3, 8, 1, 4. 4, 8,
1, 3. Bien, 1, 7, 9, 5. 5, 9, 3, 1. Bueno, muy bien. Si yo le digo, lo primero que le voy a pedir ahora es que me diga los meses del año de atrás para adelante. Todos. Empezando por diciembre. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero. No sé. Excelente. Mira estos cuadraditos. Sí. Yo los voy a tocar de una manera y quiero que usted los toque de atrás para adelante. Por ejemplo, si yo toco este y este, usted los toca exactamente. Muy bien. Ahí, de atrás para adelante. Bien. No sé si me equivoqué. No sé. Todo bien. Hugo, si le digo perro que ladra no muerde, es un refrán esto, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué perro que ladra no muerde? ¿Me dicen qué? ¿Cómo explicaría este refrán? Y depende, porque si el perro está atado y yo lo miro de acá, me ladrará y no me muerde. Pero si está suelto y me ladra, me muerde seguro. Podría ser. ¿Y se usa para cuando uno quiere decir otra cosa saliendo del perro? Claro, perro. Ah, sí, bueno. Hay tantas cosas que uno le puede anexar a eso. Perro que ladra no muerde, a veces es cuando uno está un poco loco y entonces dice perro que ladra no muerde, como que uno tampoco va a morder a nadie, vamos a decir, o lo va a humillar o a hacer una cosa así. Bien, muy bien. ¿Y a mal tiempo, buena cara? Ah, sí. Yo le tengo que poner buena cara aunque llueva. No hay otra. ¿Y esto se refiere solo a la lluvia? No. A tantos problemas que uno puede tener. Ahí es un mal tiempo que a veces tiene sus problemas terribles. Y bueno, hay que ponerle buena cara, pues si no uno se achata. Muy bien. ¿Y en casa de herrero, cuchillo de palo? Es un dicho que lo conozco desde capaz que cuando era muy chiquito, ¿no? Y casa de herrero, cuchillo de palo es un decir como... ay, no le encuentro la vuelta como para descifrarlo, vamos a decir así. Pero casa de herrero, cuchillo de palo quiere decir que de que... no sé. Es difícil de explicar eso. De explicar. Bueno, escúcheme, si yo le digo me pongo los zapatos y me ato los... cordones. Peleaban como perro y... gato. Muy bien. Ahora quiero que me complete la oración con una palabra que no tenga nada que ver con esa oración. Por ejemplo, Daniel golpeó el clavo con la lluvia. Ay, ¿cómo? Sí. Daniel golpeó el clavo con el martillo. Lluvia. Claro, usted diría martillo, Sí. yo lo que quiero es que diga algo que nada que ver con esa oración, por ejemplo, lluvia, o pared, o techo, cualquier cosa. ¿Se entiende? Ajá. Bien. Juan compró caramelos en el kiosco. Bien. El objetivo es que diga una palabra que no corresponda. Ojo por ojo, diente por... diente. Lavé la ropa con agua y... jabón. Bien. Recuerda que teníamos que decir algo que no fuera, que no vaya. ¿Sí? A ver cómo No diría vaya. de vuelta. Lavé la ropa con agua y... Que no sea jabón, dice. Claro, que no vaya en ese contexto. Ah. Ay, cuando me pidieron nombrar los meses de atrás para adelante, yo le erré como 5 veces. Bueno, dentro de los test, ¿en qué falló dentro de la función ejecutiva? Alguien que me pueda decir. Por ejemplo, yo les puedo decir, lo que falló fue en el pensamiento abstracto. Uno le hizo un refrán, y eso, perro que ladra no muerde, y el paciente no pudo salir del que el perro que ladraba y si lo mordía o no. Eso lo tiene sumamente alterado y ya es una falta grave, que no pueda
explicar lo que es un refrán de la vida diaria. Lo otro, ¿en qué falló? Eso es lo que estaban diciendo sería de los meses para atrás, eso es memoria de trabajo. Recuerdan que la memoria de trabajo uno le da datos verbales y los manipula. Entonces yo le doy números y que me lo haga en forma inversa. O que me diga los meses del año en forma inversa. Le doy datos verbales para que me lo manipule. O datos visuales, como hay 4 cuadraditos, yo toco y que me lo haga en forma inversa. Eso es memoria, eso estaba bien. Pero ¿en qué falló también? En la última parte, ¿cuál era la consigna? Que él tenía que decir algo, es decir, no relacionado con la oración. No lo podía hacer. Eso me sorprendió mucho, profe, porque agarró y en un momento quiso hacerlo y dijo, no tengo que decir kiosco, decía, y lo decía igual. Claro. Bueno, eso falla la inhibición, Entonces, este paciente es, bueno, ahí pone Santiago, claro, estaba muy desinhibido, correctamente, es decir, falla el control inhibitorio y por eso también es el síntoma que refiere la familia, que ha cambiado la personalidad, que está desinhibido. ¿Ok? Bien. Bueno, para que no se lo olviden ahí. Y vamos. Yo tengo una pregunta. Dale. Sí. ¿Estos pacientes presentan algún antecedente en común? Como por ejemplo, María Sol. No sé, pensaba en antecedentes familiares de primer grado de demencia o antecedentes de traumatismos. Buena pregunta. Bien, María Sol. Primero, que en general las formas más frecuentes son esporádicas. Las familiares hay. Dentro de esta está la forma familiar, pero no es frecuente, pero está totalmente. Lo más frecuente es que sea esporádico, le tocó a él y le tocó a él. Y lo otro que voy a decir, ¿por qué decir el traumatismo de cráneo? Esa es muy buena. ¿Por qué? Porque tuve un familiar que lo tuvo y que después tuvo. En realidad lo dije por eso, pero Yo pensé que Boxeadores además podría por ser. exacto, por ejemplo, por el daño que se produce. No, generalmente esa es una muy buena pregunta porque en los traumatismos de cráneo, ustedes tienen el cerebro reposa sobre la base del cráneo. ¿La base del cráneo es lisa? ¿Es lisa? No. No. Cuando se sufre un traumatismo de cráneo, el cerebro hace esto. Y lesiona lo que es la cara inferior del lóbulo frontal. La cara inferior, o la corteza órbitofrontal, básicamente la cara inferior del lóbulo frontal, es la que se encarga del control inhibitorio. Entonces, es muy, pero muy común que en los pacientes que sufren un traumatismo de cráneo, no leve, sino moderado a severo o grave, cambien la personalidad totalmente. Es muy, pero muy común. Y otra pregunta, relacionado a la alimentación y eso, me refiero en todas, no solamente en la última. Porque he escuchado mucho del Alzheimer relacionado con el exceso de carbohidratos, de los picos de glucosa, de insulina. No, todavía no están estudiados. No. Bien. Bueno, vamos a ya lo último para terminar. Ahí está. Bueno, a ver, si no me equivoco, ya estamos, creo. Sí. ¿Qué le van a tomar? Vamos a hacerlo. Quiero ver en el cuadrito. Este PowerPoint lo tienen, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Bien. Miren acá. ¿Qué le van a tomar en el examen? A ver, se los digo porque ya ¿cómo se llama? En todos los casos clínicos está esto, que es, por ejemplo, un paciente hipertenso, diabético, dislipémico, pero que la familia, bueno, tienen 10.000 cosas, aparte de la insuficiencia cardíaca. A ver, la rotación es cardiología y neuro, así que insuficiencia cardíaca, yo de cardiología, pero insuficiencia cardíaca estudien porque va de cajón. Yo creo que en cualquier momento ya empecé con los residentes de cardio ya a discutir porque de tantos exámenes que tomo con los clínicos, con los cardiólogos. Pero ¿qué pasa? Los casos clínicos son pacientes que tienen factores de riesgo, son hipertensos, son diabéticos,
dilipémico, y la familia refiere que el paciente está con una depresión o con una apatía, y que tiene problemas cognitivos, problemas de memoria. Entonces yo puedo tomar el examen como problema, bueno, ¿qué síndrome podemos encuadrarlo? Sería un síndrome demencial, más si afecta la vida diaria, o un deterioro cognitivo. Dentro de ese deterioro cognitivo, lo primero que uno tiene que saber si afecta la vida diaria o no. Si el familiar dice, estos problemas cognitivos le afectan en el trabajo, en la familia, estamos ya en presencia de una demencia. Entonces podemos englobarlo dentro de un síndrome demencial. Y como tiene factores de riesgo, no es un Alzheimer, es una demencia vascular, que puede, a veces generalmente son mixtas, Alzheimer o vascular, pero un paciente con factores de riesgo, hipertenso, diabético, colesterol, obeso, es una demencia vascular, no es una demencia Alzheimer. Entonces la demencia vascular tiene cositas que se diferencian del Alzheimer. La primera que me tienen que decir es que tiene un síndrome más de tipo, miren acá en este cuadro, a ver si un síndrome disejecutivo. Recuerden que el Alzheimer tiene un perfil de tipo amnésico, no disejecutivo. El vascular tiene un síndrome disejecutivo, donde tiene afectado la función ejecutiva. Pero también la demencia vascular va a tener problemas de la memoria, va a tener olvido. Es como algo mixto. Pero ¿cómo lo diferencia un Alzheimer? Que tiene también un problema disejecutivo a la par de la memoria. En cambio el Alzheimer no, es memoria pura. ¿Se entendió eso? Y lo que voy a tener, que esto también, miren acá, que esto después lo vamos a dar en la próxima clase, como tiene daño vascular va a tener signos piramidales y extrapiramidales. Entonces va a tener una marcha a pasos cortos, una marcha lenta. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque en el caso problema es muy común que esté, la familia refiere que está apático, ha cambiado la personalidad, tiene problemas de memoria y tiene una marcha lenta. Entonces estamos dentro de un síndrome demencial, dentro del síndrome demencial, por los factores de riesgo tal y tal y tal, inclino que es una demencia vascular. Y ahí pueden hacer los diagnósticos diferenciales, diagnóstico diferencial con Alzheimer. ¿Por qué no un Alzheimer? ¿Por qué no? Porque tiene factores de riesgo, porque tiene un síndrome disejecutivo, en cambio el Alzheimer es un perfil amnésico puro. ¿Se entendió cómo encararlo? Porque yo ya no sé cómo en los exámenes cuando yo digo, miren que soy bueno, ¿no? Porque si uno se pondría fino, no pasa. Pero bueno, vamos a ensayarlo. Ahora, cuando estemos en el examen y no me digan esto, les mando un mensaje por privado, que la mano ahí en la cabeza, ¿ok? ¿Está? Bien. ¿Quedó alguna pregunta? Estudien bien la diferencia. Demencia vascular va a la cabeza. Yo le digo va a la cabeza. Entonces, recuerden, demencia vascular tiene alterada la memoria episódica, tiene un síndrome disejecutivo y tiene un síndrome piramidal y extrapiramidal, porque seguramente tiene daño vascular a nivel cerebral. ¿Ok? Todo tienen el PowerPoint, yo se lo digo, después lo sacan del cuadrito. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Te consulto, para hacer el diagnóstico de alguna de estas demencias, ¿voy a necesitar siempre resonancia? ¿O puedo hacer diagnóstico clínico? No, siempre, muy buena pregunta, Luz. Siempre necesitamos una imagen, siempre. ¿Por qué? Porque hay demencias que son tratables. Por ejemplo, la hidrocefalia del adulto o el Hatch-Nadam se corrige y hace el diagnóstico por imagen. Entonces, la imagen tiene que estar siempre, porque si no podés cometer un grave error. ¿Ok? Y ahí, por ejemplo, en la imagen también puede ver el sufrimiento vascular, si tiene sufrimiento vascular, pensando en una demencia vascular. Recuerden también un dato que le doy, que no creo que le tomen esto, pero bueno, pero en neurología es muy común, pacientes que
que no tienen factores de riesgo vascular, hay una enfermedad que es la angiopatía amiloide, que cursa con ACV y demencia. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene, ¿cómo se llama?, una demencia, le hago una resonancia y veo todo un sufrimiento vascular o infarto, pero no tiene factores de riesgo, siempre pensar en la angiopatía amiloide. No creo que le tomen esto, pero le doy un dato para que lo tengan Profe, una duda. Dale. ¿Cómo sospechás, o sea, en quiénes sospechás en realidad Hakim Adams? Primero tiene una tríada clínica, Santiago, que es trastorno de la marcha, trastorno esfinteriano y deterioro cognitivo. Tranquilamente, esto es una tríada, pero la demencia vascular tranquilamente puede tener esto, por eso necesitamos una imagen. A ver, lo que te quiero decir es que todo deterioro cognitivo tiene que ir a una imagen. ¿Para qué? Para descartar causas tratables. Dentro de las causas tratables está el Hakim Adams o la hidrocefalia del adulto, pero en el contexto clínico tiene una tríada que es trastorno de la marcha, una marcha a pasitos cortos, trastorno esfinteriano y deterioro cognitivo. Bárbaro, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo ya estoy fulminado.